Buenas noches a todos nuestros seguidores. Los invitamos a escuchar un nuevo capítulo nocturno de La Hora de la Magia, donde como siempre nuestro amigo y colaborador Andrés Villavicencio nos tendrá un interesante programa. Pueden escuchar este contenido también en el podcast del Boticario Mágico, en Spotify, Apple Podcast y radios online. Adelante Andrés, estaremos tomando nota. Hola, bienvenidos a otra edición de La Hora de la Magia aquí en el canal del Boticario Mágico, este podcast donde hablamos de temas que pueden ser interesantes para los interesados o estudiosos de la magia. Y ahora vamos a cubrir un tema que es súper interesante, que es una de las prácticas más transversales que existe en el mundo, que es la necromancia. Partamos definiendo el término. Es una palabra griega, del griego necromanteia, que significa adivinación por los muertos. ¿Cómo es esto de adivinación por los muertos? Ya lo vamos a ver. Pero veamos el contexto de estas prácticas mágicas. Ok, actualmente nosotros podemos tener 80 años, 90 años y seguir vivos. Pero nosotros tenemos a nuestro favor que a lo largo de los milenios la medicina ha avanzado increíblemente, sobre todo en el último siglo, por lo que entre vacunas, antibióticos, nuevos métodos de diagnóstico, nuevas terapias que, si lo piensan, son casi de ciencia ficción, nuestras vidas se pueden alargar enormemente. Si ustedes le contaran a un médico de hace 200 años que con un pinchazo de un líquido puedes quedar inmune de la viruela y de un montón de enfermedades, que solo con tomar una pastilla puedes eliminar una infección, que un cáncer, un tumor puede ser tratado por unos rayos misteriosos que salen de una máquina de radioterapia, o que puedes ver los órganos funcionando sin tener que abrir el cuerpo a través de una radiografía, de un escáner, de una resonancia magnético nuclear, los hubieran metido inmediatamente en un manicomio, porque era una locura, era impensable hace 200 años. La mitad de las prácticas médicas, o tal vez más de la mitad de las prácticas médicas que hay en la actualidad, no podrían llevarse a cabo hace 100 años atrás. Y hace 50 años un montón de las técnicas que hoy se usan comúnmente no existían. Esa es la razón de que actualmente podamos llegar a estar muy viejos y seguir sanos. Pero pensemos en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Vivir 30 años era ya vivir bastante, era para estar viejo. Solamente la gente más adinerada, de familias nobles, de familias ricas, podía vivir hasta los 50 o 60 años. Eso porque tenían acceso a una mejor alimentación, porque tenían acceso a médicos. O sea, la muerte era algo inminente, era algo constante. Deben pensar que en ese tiempo afectaban enfermedades que en este momento están erradicadas del mundo, como la poliomielitis. Entonces, era una época en la cual la muerte era una cosa cotidiana. No estamos hablando que era la charla de todos los días. No era lo que hablaban después de almorzar, pero sí era algo que estaba muy presente. Y por lo mismo también era, no sé si menos temida, pero más aceptada que en la actualidad. De esto tenemos el caso de los egipcios, que crearon un sistema de culto a la muerte extremadamente complejo, donde nos encontramos con el papiro de Ani, los textos de los sarcófagos y los textos de las pirámides, que dan una descripción completa de todo lo que pasa un espíritu después de la muerte. Por lo tanto, era un tema bastante común. En ese contexto es donde nos encontramos con la necromancia, todas las prácticas asociadas a los muertos. De hecho, en la Odisea, el poeta Homero describe que hay una práctica, la necuia, en la cual Odiseo o Ulises tiene que evocar el espíritu del profeta Tiresias y a través de él obtener la información necesaria para poder volver a su hogar en la tierra de Ítaca. Estamos hablando, por lo tanto, de que el consultar los muertos era algo con lógica social, si bien no todas las culturas del Mediterráneo tenían la misma visión. En la Biblia, por ejemplo, nos encontramos con una proscripción de esta clase de prácticas en el Deuteronomio 18 del 10 al 12, que nos dice: no sea hallado ante ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni a quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquier que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Sí, bastante en contra de todo lo esotérico. Aunque también después nos dice en el libro de Samuel 28:7 que Saúl fue a buscar a una mujer que tenía el poder de comunicarse con los muertos, la bruja de Endor. Entonces, tal vez no era la práctica más aceptada y mejor vista, pero definitivamente se hacía y se llevaba a cabo. Por otro lado, nos encontramos en el Oriente, en China, que se hace un culto a los muertos en el cual se quema el dinero de los muertos para que ellos puedan pagar su vida en el inframundo. También nos encontramos con que en África, sobre todo en la África ecuatorial, en la África yoruba, el culto a los muertos es algo muy importante, donde se habla del Egún. Por lo tanto, esto es bastante distribuido y en general en todas las culturas aborígenes hay un culto a los antepasados llevado a cabo de distintas maneras y eso lo encontramos en prácticamente cualquier lugar del mundo. No obstante, actualmente en el siglo XXI nos encontramos con que la gente le tiene pánico a los muertos. ¿Por qué tanto? Bueno, es un tema de imposición de marca, un tema de marketing básicamente. Cuando el cristianismo se vuelve la religión dominante en el occidente, ve como competencia a la autoridad definitiva de su religión el culto a los muertos, porque el cristianismo espera que haya una devoción única y absoluta hacia su Dios. Por lo tanto, el vínculo con los muertos, que pueden ser equivalentes, es algo que no es bien visto y empieza a ser demonizado. Y ahí sale el tema de que tratar con los muertos es sacarlos del cielo, que no los dejan descansar, etcétera, etcétera. Todo eso con que los curas asustaban para que no le fueran a prender velitas a sus muertos, para que no les tengan su altarcito en la casa, etcétera. Pero es porque se trata de eliminar esta relación atávica entre los vivos y los muertos. Así es que no es de extrañarse que ya durante la Edad Media vincularan el concepto de necromancia, la adivinación por los muertos, con la nigromancia, o sea, la magia oscura. Por lo tanto, podían acusar a cualquiera que tuviera trabajo con los muertos de hacer maldiciones a otros. Y eso usualmente no terminaba muy bien para el acusado. Y que vamos a dar descripciones de lo que hacían los cristianos con la oposición, si todos lo sabemos bastante bien. Ahora, esto se mantiene durante toda la Edad Media, incluso durante el Renacimiento, pero se empieza a volver algo mucho más marginado, mucho menos socialmente aceptado. No es que en un principio lo hubiera sido, pero se vuelve aún más marginal. Eso hasta que en el siglo XIX empieza a haber un auge de nuevo de todas las prácticas necrománticas, pero esta vez ya no entre el pueblo inculto, por usar la terminología que usaban muchos de los autores de la época, sino ya en la clase media que empezaba a aparecer, incluso en las clases acomodadas, pero ya no se habla de necromancia, porque eso sigue sonando algo proscrito, sino que se empieza a hablar del espiritismo. Y el espiritismo se volvió muy común, de hecho, entre las personas famosas más conocidas vinculadas al tema, está Sir Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, el cual era un ferviente creyente en el espiritismo, creencia que le costó su amistad con Harry Houdini, el famoso prestidigitador, que se dedicaba a desenmascarar a los estafadores que se hacían pasar por espiritistas. Y bueno, tal como en esa época, igual ahora, siempre ha habido personas que, haciendo creer a otros que tienen alguna habilidad psíquica especial, solamente buscan engañarlos y sacarles dinero. De ahí que si en algún momento ustedes se encuentran con un supuesto medium que les va a dar un mensaje de su mamita, de su papito o de cosas así, sean cautelosos y pídanle datos específicos, detalles que solamente ellos podrían saber y no van a aparecer en otras cosas, porque no ha faltado en este mundo quien se ha metido a buscar información al registro civil o distintas bases de datos a las que pueden acceder, incluso redes sociales, para averiguar el nombre del padre o del tío o de la persona con la cual quieren engañar. Igualmente se hacía en esa época y Houdini era una de las personas que se dedicaba a desenmascarar esos estafadores. Así es como nos encontramos con un montón de casos a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX sobre esta nueva necromancia llamada espiritismo. Pero también hay un cambio de enfoque. En la antigüedad el trato con los muertos se consideraba algo sagrado. No era un tema para bromear, pero cuando aparece el espiritismo ya se hace un poco más en juego, entre risas de veamos si podemos contactar a tu tía muerta y cosas así. Del mismo modo se empiezan a popularizar métodos que, como todos sabemos, son casi usados por los niños para jugar, como la Ouija,
Ouija, en los cuales se busca contactar un espíritu, pero siempre con un fin más bien lúdico, con una parcial suspensión de la incredulidad, pero está por ahí nomás, siempre con el objetivo de reírse. Ya no ese sentido de sacralidad, de importancia que había en la Edad Antigua. Eso llevó a que en algún momento algunas personas que también estaban realizando necromancia o espiritismo quisieran usar un término diferente, y ese término en la actualidad se conoce como canalización. ¿Cuál es el objetivo de generar una diferencia? El que no se asociara a todas las estafas que habían ocurrido, a que no se asociara a un juego, a algo de lo cual reírse. Tomar un matiz más serio y así poder vender, por ejemplo, la idea de que grandes maestros de la sabiduría nos han contactado y nos han dado este conocimiento. Que si se usaba el término necromancia, iba a sonar a magia negra. Si se usaba el término espiritismo, iba a sonar a estafa o juego. Por lo tanto, había que inventar un término nuevo, la canalización. Pero como dicen por ahí, la misma mierda de distintas moscas. O sea, al final es lo mismo. Cuando personajes como la famosa Elena Petrovna Blavatsky, también llamada Madame Blavatsky, empieza a hablar de que canaliza a distintos maestros, Kuthumi, El Mori, etcétera, etcétera, que dice que son seres que han trascendido espiritualmente, bla, bla, bla. Bueno, si estaba vivo y ahora no lo está, está muerto. Si estás hablando con un muerto, eso es necromancia. Que lo quieras decir que es canalización y todo lo demás, es mismo cuento. Aquí venimos con historia, es simplemente un lavado de imagen. Así entonces nos encontramos con que usan un término nuevo simplemente para que no se les ponga en el listado de los estafadores del espiritismo. De hecho, nos podemos encontrar algunas cosas bastante turbias respecto a esta señora Blavatsky y a sus canalizaciones. Lo pueden encontrar, por ejemplo, en la introducción del libro La Teosofía Práctica de George Glitchell. Esa introducción es escrita por Julie Pera de Jordi y ahí cita algunas cartas de la Blavatsky que pueden ser muy interesantes. Hay una, por ejemplo, que dice: diré y publicaré en el Times y en todos los diarios que el maestro Moria y el Mahatma Kuthumi son solo el producto de mi imaginación, que los he inventado. Sacado de contexto, tal vez, pero no genera dudas. Al final, este tema de la canalización funciona un poco como una forma de fundamentar ideas u opiniones porque lo dijo alguien más sabio, un maestro espiritual o supuesto maestro espiritual. Es un poco como para los que hayan leído la novela El socio del chileno Genaro Prieto, en que el autor se crea un socio imaginario y al tenerlo lo empiezan a respetar más porque él ya no es presionado para tomar decisiones inmediatas, sino que él dice que lo tiene que consultar con su socio. Y si tiene que negarse es: lo lamento, pero mi socio decidió que no podía ser así. Entonces se libra de muchos problemas. Más o menos lo mismo pasa con un montón de canalizadores en la actualidad que dan a entender que tienen un montón de sabiduría que han canalizado, que básicamente muchas veces son opiniones personales, invenciones propias, algo que salió del final de su espalda, y que con eso lo fundamentan, porque ¿cómo vas a cuestionar a alguien que te dice que canalizó el conocimiento? O sea, es imposible. ¿Quién haría tal cosa? Excepto, claro, que tenga sentido común y lógica. Si es un ser pensante, tal vez lo pueda cuestionar. Actualmente estamos llenos de estos canalizadores, necromantes de la era moderna, que canalizan a grandes sabios, maestros, incluso alienígenas, arturianos, pleyadianos, de Sirio, ya no sé cuántas estrellas más habrán agregado al listado, que obviamente dan grandes mensajes espirituales, que cuando uno los lee y analiza un poquito se da cuenta que son súper genéricos de ámense todos unos a los otros, o sean buenos, adopten un conejito, cualquier cosa entre lo infantil y lo genérico, y que uno dice, bueno, y si en verdad tenían un gran mensaje para dar, ¿dónde está el mensaje? Si eso es como sentido común, eso es como sana convivencia. Pero bueno, así estamos llenos de canalizadores, de estos necromantes modernos, que raras veces dan predicciones exactas, porque muchos dicen, no, este año va a haber grandes cambios y transformaciones, etcétera, y nunca cumple. O no se han dado cuenta de eso, que todos que dicen, yo me acuerdo para el año 2012 cuando decían que por el fin del calendario maya, que iba a haber un gran cambio energético, la humanidad iba a tener un gran despertar, etcétera, y después salía alguna vieja diciendo que iban a llegar los hermanos extraterrestres o que tenían la nave estacionada y haciendo órbita en Santiago de Chile, poco menos, haciendo órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile, esperando para llevarse a los elegidos, y bueno, viste que no pasó nada. Qué penita. Sí, porque daban esos mensajes pero nunca cumplieron. No, y va a haber una época de gran
querían paz después del 2012 y lo decimos ahora después de una pandemia y en medio de una guerra. O sea, estamos hablando. Entonces parece chiste, pero extrañamente sigue vendiendo. Más extraño es que si estos seres existen en verdad, ¿por qué van y le hablan a una vieja en un país tercermundista, una vieja que no tiene cómo hablar con nadie importante, en vez de aparecérsele al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de Estados Unidos, a cualquier persona que tenga un verdadero impacto en el mundo? Pero no, es alguien que lo conoce su mamá y sus amigos, y a esa persona le dan los grandes mensajes para la humanidad. Anda, chuparte un dedo, po. Date una duchelada, por favor. No, o sea, no pega ni junta, no tiene ninguna lógica. Pero como decía un viejo amigo, cada día nace un hueón y el que lo encuentra se lo queda. Así que todos estos grandes iluminados que reciben mensajes de seres extradimensionales de otros universos, de otros planetas, etc., siempre tienen algún seguidor que nunca cuestionan porque son puros mensajes genéricos que en verdad calzan con el efecto Forer, no calzan para nada con ser grandes revelaciones para la humanidad. Anyway, sigamos. Si entonces la necromancia es algo que nos lo vamos a encontrar presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, incluso hasta la actualidad. Sobre esto, más que cualquier otra cosa, más que decirles hagan este ritual o lo otro, cuiden a sus antepasados. No está mal, no está para nada mal tener un altar a sus muertos, poner las imágenes de los muertos, fotografías, incluso si no eran gente de la cual quisieran mucho. Puede que hayan tenido una tía o una abuela que hayan sido gente bien tóxica en vida, pero son parte de su sangre, son parte de su familia. Bajo este precepto, denles atención, porque la interacción de los muertos con los humanos es un tema súper amplio, en el cual si nuestros muertos están bien atendidos, ellos nos ayudan a nosotros tener un buen pasar en nuestra vida. El mecanismo de eso es complejo y tendría que dedicar una charla completa a eso, pero está vinculado con el tema de las polaridades. Lo importante es atienda a sus muertos, préndales una velita, póngales un vaso de agua. Algo muy común en las prácticas de la diáspora africana es en el altar de los muertos poner licor, por ejemplo aguardiente. Esos pequeños detalles pueden contribuir a que sus muertos alcancen bienestar y a la vez también para que ese bienestar se extienda hacia ustedes. Finalmente, como una forma de gratitud, sabiendo que sin nuestros antepasados nosotros no estaríamos acá. Y sobre todos estos canalizadores actuales, que como les decía es puro efecto Forer, que es el efecto Forer, este efecto de que si tiras un comentario genérico, eventualmente la gente va a enganchar, como decir, hoy vas a tener un día lleno de cambios y cosas inesperadas, lo cual es un genérico porque puede ser un cambio y cosa inesperada el que se te pasar a la micro o que la micro quedara en pana, que es un algo inesperado. Puede ser un cambio el que te echen, lo cual no es necesariamente positivo. Puede haber un montón de cosas que son inesperadas, pero que si enganchas con esa frase genérica, caíste. Y que de hecho el efecto Forer es básicamente lo que define los horóscopos masivos. Bueno, cualquiera que sepa un poco de astrología sabe que no puede hacer horóscopos masivos. Eso de decir que a todos los Aries les va a pasar esto, a todos los Tauros les va a pasar esto otro, un cuento chino. Los horóscopos se tienen que levantar en forma personalizada para la carta astral de la persona, pero uno ve que en la televisión están apareciendo diciendo para el signo de Aries tal, para el signo de Virgo tal, y bueno, ¿cómo te explico que eso tiene cero fundamento? De hecho es una creación de los diarios en los años 20. Hay un artículo del Smithsonian donde dan todos los detalles sobre eso. Ese artículo se llama ¿Cómo los horóscopos todavía son algo?, de Linda Rodríguez McRobbie del Smithsonian Magazine del año 2016, y ella explica que habiendo los horóscopos de los famosos alcanzado un gran interés por parte del público, se decidió en algún momento en un diario crear una especie de horóscopo masivo, que eran frases cliché nuevamente, puro efecto Forer, para que la gente sintiera que también podía tener un horóscopo pese a ser un don nadie, sin tener que recurrir a un astrólogo que le iba a cobrar bastante más caro de lo que cobran ahora incluso. Entonces, lo importante de todo esto, la necromancia ha existido siempre, ha cambiado de nombre con el tiempo, primero a espiritismo y luego a canalización, y si usted va a creer en eso, pida datos muy específicos, no datos genéricos, datos muy específicos, algo que no aparezca en un papel, algo que no aparezca en una red social. De ese modo va a saber que en verdad le está hablando su abuelita o su tío o su papito y no es una invención de algún chanta. Pero por sobre todo entienda, la necromancia no es algo malo, sus muertos no son algo malo, y el que usted les rece o el que usted les levante un altar no les causa ningún daño. Por el contrario, lo único malo sería abandonarlos y dejar de pensar que aquellas personas que formaron
parte de nuestra vida, ya simplemente son algo que debe ser olvidado. Y bueno, con eso concluimos este podcast de hoy. Déjenos sus comentarios, sus experiencias. Ahí cuéntenos también qué les pareció esta pequeña charla de hoy. Pórtense bien, nos vemos, cuídense y no cometan ningún delito. Muchas gracias por tu aporte, Andrés. Estaremos esperando los próximos capítulos de La Hora de la Magia. Les recordamos a todos nuestros seguidores que pueden acceder a más información ingresando directamente a nuestro sitio web www.boticariomagicco.cl.